Entonces, bueno, eso con relación a la conmemoración. Bueno, quiero saludar la puesta en circulación de la 9ª obra literaria de don Freddy Ortiz, Pimenteladas se llama. Entonces, las Pimenteladas son historias que narra Freddy Ortiz, que son vivencias de su pueblo, Pimentel. Entonces, que debe ser una obra bastante entretenida e interesante. Vamos a esperar pues poder leerla. Entonces, señores, miren, el Día Internacional de la Mujer. Quiero aprovechar para ofrecer algunas informaciones sobre cómo está, digamos, el tema de la igualdad de género en el mundo, la participación de la mujer en la economía. Esta fecha está muy relacionada con la actividad laboral de la mujer. Y hoy y desde hace tiempo ya se valora con otra conciencia. Porque cuando estábamos hablando de la mujer trabajadora, estábamos hablando de la mujer que sale a fajarse en la calle, pero ignorando el otro rol de la mujer que también tiene un valor, aunque es un valor que no está calculado en el Producto Interno Bruto, el valor que representa el trabajo doméstico, que básicamente pues en gran medida sigue a cargo de la mujer. Aunque la mujer ha sido, todos hemos sido beneficiados por el desarrollo tecnológico. La mujer, como tenía la principal carga de la labor doméstica, pues con el desarrollo tecnológico esa carga se ha aligerado un poco, aunque le ha traído otros inconvenientes, sobre todo en las sociedades pues en desarrollo, porque la tecnología también está presente en los feminicidios, que pues en gran medida casi siempre están asociados a imágenes de las redes sociales. Bueno, la verdad es que hemos avanzado mucho, aunque nos queda todavía mucho trayecto por recorrer, porque si bien es cierto que los cambios se van dando de manera gradual y que los cambios nos incluyen a todos, aunque nos dejen fuera, pero nos incluyen a todos, y esa inclusión es la que luego va a permitir pues reclamar esos derechos. Me explico, porque desde que el hombre, y debo decir desde que el ser humano empezó a distanciarse de su entorno y a buscarle respuestas a las cosas de su entorno, la mujer fue marginada.
La mujer fue marginada. Cuando el hombre empezó a explicarse el porqué de las cosas, pues esa no era una labor que se consideraba propia para las mujeres. Me refiero cuando el hombre empezó a filosofar, cuando empezó a buscarse, cuando empezó a cerrar los ojos y abrir la mente. Esa labor de cerrar los ojos y abrir la mente se consideraba que era una labor propia de los hombres. Y entonces ninguna de las, bueno, no quiero decir ninguna porque se hacían sus excepciones. Se hacían sus excepciones. Digamos que en la escuela platónica, la mujer podía participar, pero disfrazada de hombre. En la escuela aristotélica no se concebía, porque Aristóteles consideraba que filosofar no era cosa de mujer. Pero sí, en la escuela epicúrea, que fue, todas estamos hablando de escuelas que anteceden a la era cristiana. En la escuela epicúrea, sí, las mujeres de distintas procedencias sociales tenían espacio. Tenían espacio. Pero eso se fue llevando a todas las actividades de la vida del hombre, incluyendo las creencias. Porque las limitaciones no proceden de las creencias ni proceden de la religión. Por el contrario, anteceden las grandes religiones que hoy conocemos. Cuando vemos, por ejemplo, el cristianismo y sus limitaciones frente al tema de la mujer en sus primeros tiempos, y que todavía se arrastra algo de eso, lo que estamos viendo es la patente platónica de los primeros padres de la iglesia. Que la iglesia se levantó sobre un edificio platónico. Y ese edificio platónico, en términos intelectuales, no tenía espacio para la mujer. No lo tenía. E incluso cuando ese edificio platónico, que estamos hablando de San Agustín, por ejemplo, como uno de los grandes exponentes de ese edificio platónico, adquiere sus características aristotélicas con Tomás de Aquino. Con Tomás de Aquino, la mujer también, está fuera, porque ya dijimos que para Aristóteles la mujer no era parte de la filosofía. Entonces, cuando llegamos a la era de las transformaciones y llegamos a la época de las grandes revoluciones burguesas, en ninguna de las revoluciones burguesas que incluyeron reivindicaciones para todo, aunque esas reivindicaciones para todo eran universales, se proclamaron, pero todos no éramos todos. Todos no éramos todos para la revolución burguesa. Una de esas revoluciones burguesas, una de las más trascendentes, es la Revolución Francesa. Y esa revolución nos habla de fraternidad, nos habla de igualdad, nos habla de libertad. Pero esa fraternidad, esa libertad, no era ni para las mujeres ni para los negros. Cuando los padres fundadores de la democracia estadounidense concibieron su sistema democrático modélico,
ese sistema democrático modélico era para todo el mundo, pero en ese todo el mundo no estaban las mujeres, no estaban los negros, ni estaban los blancos pobres. Ni estaban los blancos pobres. Entonces, sí, después con el tema de las revoluciones socialistas por distintas circunstancias, porque en sentido general, en los regímenes dictatoriales, las mujeres avanzaron por distintas circunstancias. Por distintas circunstancias. Ahora, cuando digo que el primer avance es la existencia de un derecho, es porque la existencia de ese derecho es lo que va a permitir y le va a dar base y le va a dar éxito a los reclamos futuros. Si no están reconocidos esos principios de igualdad en lo que se basó Martin Luther King, si no están reconocidos, y como estaban reconocidos, pero le estaban vedados, digamos, a una parte de la humanidad, pero el parte del hecho de que ya están reconocidos, y toma la bandera, y sobre esa bandera hace su proclama de los derechos civiles. Eso pasa también con los derechos de la mujer, es decir, avanzan sobre un reconocimiento que ya está establecido, aunque no se ejecuta. Se ignora totalmente, porque no estamos hablando de un mundo de igualdad, y cómo puede haber igualdad con tantos niveles de desigualdad. Y entonces se va produciendo un proceso que va primero por reivindicaciones laborales, y después vienen las reivindicaciones y los derechos políticos. Los derechos políticos, porque ni siquiera en el que se me quedó en principio, en el modelo de la antigua democracia Grecia, en ese modelo de la antigua democracia Grecia que crearon Clístenes y Solón, pues tampoco había espacio para la mujer, pero no había espacio para la mayoría, porque el ciudadano no era la mayoría, sino el que calificaba para ser ciudadano. Y para ese había democracia, pero entre el que calificaba para ser ciudadano no estaba la mujer. No estaba la mujer, pero no estaba el esclavo tampoco. No estaba la mujer, es decir, había una parte importante de los seres humanos que estaban excluidos de todo eso, pero el hecho de que Clístenes, de que Solón abolieran la esclavitud por deuda, fue creando unos espacios de libertad que después también ampararon los derechos de las mujeres. Algunas informaciones en sentido general que podemos compartir a propósito de este 8 de marzo. Sí. Todavía el clima de desigualdad es bastante amplio. Ya hablé de lo que pasó con el pensamiento, pero hablemos de lo que pasó con el principal elemento de producción, que fue la tierra. Hoy, en el mundo con todos los avances que tiene, el mundo, a título de mujer, solo ha de estar el 20% de las áreas cultivables en todo el mundo. En los países, hablemos por ejemplo de lo que ocurre en los países G7. En los países G7 estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, para hablar de los países G7, y estoy hablando de Italia. Bueno, ahí vemos un panorama hoy que marca un gran avance, porque
en esos países que están a la vanguardia del desarrollo, la formación profesional de la mujer hoy es en más de un 10% por encima de la de los hombres. Es decir, cada uno de esos países tiene más de un 10% de mujeres con formación académica y con formación especializada más que los hombres. Se podrá decir que eso es porque son sociedades desarrolladas. No. Eso es porque esas sociedades tienen igualdad de género. Pero no tienen igualdad de género porque son sociedades desarrolladas. No. Esas sociedades se han desarrollado por la igualdad de género. Se han desarrollado con la igualdad de género. O sea, uno de sus factores de desarrollo. No es que han adquirido la igualdad de género y luego han liberado derechos, no. Esas sociedades se han encaminado hacia su desarrollo paralelamente con la igualdad de género. Hoy, el 40% del PIB mundial es producido por mujeres. El 40% del PIB mundial es producido por mujeres. El 50% de la producción agrícola en todas partes del mundo es producido por mujeres, a pesar de que son apenas el 20% de las propietarias de la tierra. Pero producen el 50% de toda la producción agrícola. Lamentablemente, hay un contraste. Es que cuando vemos el 99% de los contratos internacionales y de los contratos de compra-venta de servicios, el 99% de los contratos interinstitucionales son todavía firmados por hombres. En pleno siglo XXI, en el 2023, el 99% de los contratos interinstitucionales en el mundo. Tal vez eso tenga que ver con el retraso en un área del conocimiento que se llama la economía, porque usted se encuentra con paradojas como esta. En Estados Unidos hay más científicas que científicos, es decir, hay más mujeres dedicadas a la ciencia que hombres dedicados a la ciencia en Estados Unidos. Pero ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo hay una participación de las mujeres en las ciencias económicas. La economía es una de las especialidades de la que la mujer ha sido más marginada. Es de hecho la especialidad más desigual en todo el mundo. Hoy, la economía. Y entonces esa especialidad está sentada en todas las mesas de gobierno y en todas las mesas de política. Y eso tiene realmente un impacto. Pero si queremos desarrollo, si queremos igualdad, eso solo lo da la igualdad de género. Yo quiero concluir esta parte citando algo que decía Kofi Annan cuando fue el secretario general de la ONU. Él decía lo siguiente, decía Kofi Annan, esto fue un discurso que pronunció en el año 2007. Un estudio tras otro nos ha enseñado que no existe un instrumento para el desarrollo más eficaz que la autonomía de la mujer. Ninguna otra política tiene las mismas posibilidades de aumentar la productividad económica o de reducir la mortalidad en la infancia y la mortalidad derivada de la maternidad. Ninguna otra política tiene la misma fuerza para mejorar la nutrición y promover la salud, incluida la prevención del VIH y el SIDA. Ninguna otra política tiene el mismo poder para aumentar las posibilidades educativas de la próxima generación. Es decir, no hay
nada que pueda contribuirnos al mayor desarrollo en todos los sentidos que propiciar igualdad de género. Y eso se refleja en lo que ustedes pueden percibir en sociedades distintas. Usted compara la sociedad sueca con la sociedad afgana y se va a los extremos. El 86, el 87% de las mujeres en Afganistán hablan de abusos, de que han sido víctimas de abusos. Eso en Suecia no llega al 23%. No llega al 23%. Entonces, usted ve los niveles de desarrollo de ambas sociedades y entonces usted ve ahí qué rol juega esa inequidad de género. Quiero